Esta es la parte 2 del tema de redes neuronales. Es como un recuento porque ya he hablado de redes neuronales. Un recuento un poco más profundo. He decidido hacerlo en videos un poco más cortos, tal vez como de 18, 20 minutos cada uno. Es que uno se emociona. Había quedado en el video anterior en softmax, reloj softmax, vector sigmoide multiplication con error definitivo lineal. Aquí estoy con reloj softmax. Ajá. Como ya había dicho en el video anterior, este fue el primer intento de hacer una red neuronal multilineal. Igual la hice multilineal, multiclase, disculpen, multiclase. Igual tiene la posibilidad de una sola salida. Al final sabía manejar mejor, o sea, en un principio sabía manejar mejor una red neuronal de una sola salida, pero empecé a darme cuenta que lo general era que fuera con muchas salidas y que fuera multiclase. Al principio me di cuenta que era con muchas salidas, pero que era tipo one hot, o sea, una sola clase. Entonces aquí lo hice one hot. Por aquí abajo, veamos, hay varios. O sea, tengo varios minds. ¿Ves? Aquí hay otro. Vamos a leer esta nota. Notas de los experimentos. La NN no generaliza con entradas de datos masivos, o con salidas masivas, una salida superior a 5 casillas. La NN aprende, pero a veces las respuestas son semi-aleatorias y no coinciden con la salida esperada actual. Ya he pasado por eso muchas veces, inclusive creando una nueva red neuronal. Al inicio se experimenta levemente eso y luego uno haciendo ciertos ajustes, la cantidad de neuronas, más que todo la cantidad de neuronas ocultas, ya se normaliza la cosa y también eligiendo correctamente el tipo de activación, ya sea ReLU, Softmax, Parametric ReLU, Lucky ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica, hay varias. Me di cuenta que se dejaron de usar otras funciones primitivas que se usaban hace muchos años, que era la escalón, la lineal, habían algunas, la parabólica inclusive, me di cuenta que las habían usado, pero cuando eso no tenía tanta robustez en este tema. El formato es muy parecido a como se verá en todas las redes neuronales en un MIND, porque es modo experimento. Aquí se inicializa la red neuronal, se le coloca la cantidad de casillas en la entrada o neuronas de entrada, la cantidad de neuronas en la capa oculta, la cantidad de neuronas de la capa de salida, que equivale a la cantidad de salidas, que es el equivalente a esta fila, a este vector. Luego, aquí se muestran los objetivos. Aquí se entrena. Este tipo de entrenamiento, interactuando y conversando con la inteligencia artificial, me di cuenta que este tipo de entrenamiento se llama entrenamiento online o en línea, entrenamiento en línea, porque la red neuronal aprende conforme le van llegando entradas. Una sola instancia va aprendiendo. Pero también me di cuenta que al ir aprendiendo, los pesos anteriores se actualizan y digamos, si en la primera pasada del bucle aprendió a responder que ese sea 1 y el resto sean puros ceros, ok, conserva ese valor. Y en la segunda pasada, este es 0 y este es 1, entonces conserva el valor de activación de este 1 más este 1. Y así, un segundo, el gato. Continúo. Ok, una leve interrupción por el gato mío Orencho, gato naranja con blanco. Hacer fuerza de memoria de corto alcance.
que es la que usa uno cuando están estas. Resulta que si el entrenamiento en línea estaba en eso, esto fue voy a borrarlo porque puede ser muy peligroso poner un while infinito aquí. Bueno, y aquí les digo las épocas son 1000 épocas, 1000 iteraciones. Pero en otras redes que dice, inclusive con 150 iteraciones, aprende. Aquí está la tasa de aprendizaje. Ok, entradas y los objetivos o las salidas que uno quiere que tenga. Aquí está la salida, se guarda en un vector porque se va a usar varias veces. Entonces no viene el caso llamar a la función porque eso es esforzar, digamos, la memoria de la computadora. Entonces mejor se guarda una sola salida aquí y se itera, se trabaja con esa salida. Ok, aquí está el forward, la salida en puro. Esto también, aquí fue donde empecé a hacer el estándar de cómo obtener los IDs en formato INT, números enteros. Cuando vean este INT o integer significa números enteros. Esto significa números enteros, esto que está aquí. Número entero o números enteros. Ok. Cuando se vea esto, significa que son números muy grandes, casi números flotantes, semiflotantes. O sea que son muy grandes, con muchos decimales. Flotante quiere decir que tiene decimales, pero no llega a ser un número flotante, pero sí es un doble, que son números enteros dobles, que es bastante grande. Bueno, y aquí con este bucle yo obtengo, este es un umbral de activación, inclusive puedo ponerlo aquí. 0.5. Okay. No le voy a poner modificado. Cuando yo le pongo modificado en tal época a un class es porque no tenía fecha. Entonces, por lo menos para que quede una referencia de cuándo fue su última modificación. Y ya, eso es todo. Un umbral ahí y entonces voy llenando un vector de números enteros que está aquí con unos y el resto van a ser ceros. Por defecto se inicializan a ceros todos cuando se crean vector INT. Ahí este gato. Orencho, quítese de ahí. Bueno, no se meta ahí, salga. Salga de ahí, Orencho, salga de ahí. Bueno, el gato ahí interrumpiendo. Ok, hasta aquí. Esto se hace para mostrar todo el vector en una sola pasada. O sea, mostrarlo como vector en pantalla. Y es muy bueno porque se da mayor entendimiento. Al final de la explicación lo ejecuto. Siempre se debe realizar esta conversión. Esto era al inicio que yo realizaba conversiones. Muchas de estas funcionalidades yo las integro ya dentro de la red neuronal. Se me hace más fácil, como se verá más adelante en otras redes que he hecho posteriormente. Hay que ver que esta la hice regresemos al principio, hace bastantes semanas atrás. Entonces apenas estaba empezando a hacer los conceptos de qué formato iban a tener mis redes neuronales personalizadas. ¿Ves? También la evolución de cómo he ido aprendiendo. Viendo esto, al inicio quería tener los conceptos de una red neuronal, cómo se activan, si aún se usa el umbral de activación o no, si aún se tiene el concepto de neurona versus red neuronal. Cuando yo aprendí los principios de redes neuronales, los aprendí con la analogía de neurona. No lo recomiendo. Tienen que aprenderlo como que si fuera una matriz, como que si fueran matemáticas de matrices. No lo aprendan como que si se tratara de una neurona. O se van a confundir completamente, como me pasó a mí. Hasta que conversando con la inteligencia artificial rompí los paradigmas sesgados que tenía en mi mente. Un segundo. Continuando. Algunas distracciones, que tengo mascotas. Estaba que en un inicio yo quería aprender qué era la activación,
me confundía mucho con qué era una capa de una red neuronal, porque como había aprendido el concepto de neurona, yo me imaginaba que eran capas de neuronas. Y sí, se puede decir que un vector, voy a ir a la parte, que este vector combinado con las entradas y con la salida equivale a a una red de neuronas o a una capa de neuronas. Más que todo se toma a los pesos como neuronas, pero son sinapsis. En el concepto, la analogía del novato, el principiante, que en algún momento fui en el tema de redes neuronales, se toma todo el clash que contiene la red neuronal como una sola neurona. ¿Ves? Orencho, ay, este gato. Continúo. Bueno, resulta que después de la distracción del gato, porque empieza a distraer muchos, para ver qué pasa aquí. Ah, es otra cosa. Bueno, la analogía de neurona toma todo el clash que contiene la red neuronal como una sola neurona. O sea, la red neuronal en sí sería una sola neurona. ¿Qué quiere decir? Que estas son las sinapsis de la neurona. Por ahí están los sesgos. Creo que este no tiene sesgos. Ah, bueno, sí, sí tiene sesgos. Entonces solo tendría una capa o varias, pero equivaldría siempre a una sola neurona. Entonces, eso me confundía mucho. Inclusive llegué a ver un video donde también el que estaba haciendo el video, eso fue el conocimiento que antes se tenía. El que estaba haciendo el video en YouTube estaba con la analogía de neurona, de una red neuronal de neuronas. Entonces empieza a hacer el famoso clash neurona, luego el clash capa, y luego llegó a la parte que era encriptada y desconocida para mí, que era el backpropagation. Y entonces yo decía, pero es que el backpropagation es una red neuronal por sí misma, que va a combinar dos redes neuronales en una, porque tenía un concepto equivocado. El backpropagation es un algoritmo de retropropagación para actualizar los pesos o las sinapsis, para no crear confusiones. Ahora, bueno, aquellos días yo me confundía todo, intenté seguir el video, intenté hacer todas las instrucciones con el video. Estaba escrito en otro lenguaje de programación que también conozco, pero la gente acostumbra a programar con contracciones y a veces inclusive usando solo letras, en lugar de palabras grandes, donde se requiere que se escriba una palabra descriptiva para una variable o algún método. Entonces era todavía más encriptado. Resulta que nunca terminé esa red neuronal. Por ahí anda, por aquí en uno de estos packages. Posiblemente, em, posiblemente esté en este package, que fue uno de los primeros donde metía cosas así relacionadas con investigaciones. Bueno, y así fue como avancé un poco. Ya logré superar esos paradigmas, esos sesgos y esos desconocimientos. Entonces llegué a una parte donde me pregunté, ¿por qué una red neuronal debe tener una sola salida? ¿Por qué voy con la otra? El uso max. Sí, esa era la que iban a analizar, porque una red neuronal debe tener una sola salida si tiene varias. De hecho, había visto dibujos donde las redes neuronales, diagramas, mejor dicho, tenían varias salidas. Entonces me averigüé, igual con la inteligencia artificial, y llegué a aprender a asimilar el concepto de multiclase de muchas salidas, de un vector de muchas salidas, ya sea one hot o multiclase. Pero sí me llevó algún tiempo para asimilarlo correctamente. Esta otra red neuronal es todavía más avanzada que la anterior que mostré. Y ya no necesito meterle 3 números, me vengo para abajo. Bueno, el mind debe estar por aquí. Ajá, aquí está el mind. Ok, como había dicho en la parte anterior, es el mismo formato, aunque un poco más limpio y un poco más especializado. Bueno, un poco más grande también. Bueno, aquí está. Pero es básicamente el mismo formato, nada más que con unas matrices mucho más grandes en Wahoo. Aquí cuando llegué a este punto de una matriz así, yo definitivamente me dije, es inmanejable una matriz one hot que es más grande.
se me haría humanamente no manejable y me gusta estar consciente de dónde están los números. A no ser que me cree una herramienta programada para formatear OneHot y poderlos manipular como que si fueran botones o algo así. Corresponde al corpus de datos. De hecho, había hecho un video de ir al recurso, llegó al recurso, recolectar y todo eso. Ok. Aquí corresponde que se le mete la entrada, ir al recurso, va a responder llegó al recurso, de acuerdo al entrenamiento. El entrenamiento de esta red neuronal también es en línea o online. Aquí inicio el constructor, le meto el tamaño del objetivo, salida, sí, la salida. Igual la salida es igual a la entrada, pero no siempre es así. Hay redes neuronales que la salida es 2, 3 o 4 y la entrada es como 10. Pero en el caso mío sí lo hago así. También porque no estoy usando multiclase, estoy usando OneHot. La primera capa oculta tiene 10 neuronas, la segunda capa oculta 20 neuronas. Eso fue a prueba y error que llegué a esos números que eran los adecuados para la red neuronal. Esto hay que borrarlo. Significa que me basé en redes neuronales anteriores para crear esta, que era más avanzada. Aquí está, por entrar al objetivo. Aquí es un formateo medio extraño que hago yo, pero es para verificar datos que lo hago. Entonces, aquí para mostrar datos, en esto es todavía intermedio, más parecido a las anteriores que a las de ahora. De hecho, este día he pasado haciendo una serie de experimentos con redes neuronales. Aquí entreno también en línea, 500 épocas, menos que la red neuronal anterior. Y entrada, la salida, igual es el mismo formato, los IDs activos, igual está fuera de la red eso. Aquí el umbral, se ve, no voy a poner umbral porque ya se sabe. Antes fue solo a modo de ejemplo. Y aquí los datos indicando que va a salir. Por cierto, no ejecuté la anterior y sí cuesta encontrarla. Era la... Ah, no, sí. Ay. Orencho. Bueno, aquí voy. Voy a ejecutar esta que fue la que estuve analizando. Tiene 3, ok. Creo que era esa. Aquí está. Creo que ya lo había mostrado en el video anterior. Aquí el ID de salida y la salida en puro de la red neuronal. Había algo que quería mostrar en esto, mejor lo muestro ahora y no más adelante. Cuando un número con sus decimales tiene esta E o esta E menos, quiere decir que todo el número es negativo, porque el número se multiplica por E menos 6, entonces se convierte en un negativo. Así lo he comprobado por medio de condicionales y por medio de programación, programando. De hecho, yo acostumbro quitar este E menos y que quede en puro el número. Igual son números diferentes y es válido para una activación. Entonces no es necesario esto. Cuando esto aparece es que el número ha superado la escala, se ha hecho muy, muy grande. Y aquí viene. De hecho, había hecho un video corto con esto. Bueno, ya mostré esta activación, esto, de esto. Aquí el Mind tiene mucho más líneas de código. Se debe más que todo a la cantidad de datos que estoy mostrando en pantalla para analizar los resultados del experimento con la red neuronal y tener una idea más clara, aprender de lo que voy haciendo y ir hacia pasos más adelantados. Aquí voy con esto, tiene varios, mini reloj, sola neurona. Estos también otros experimentos y vale la pena mostrarlos, pero voy a mostrar esto. Esto ya es un poco más avanzado, lo había mostrado con videos del celular hace tiempo atrás, luego lo expresé en un juego de computadora que aún está en modo diseño. Esta es la entrada en OneHot,
El primer número es 1, equivale a ir al recurso. El objetivo en one hot equivale a llegó al recurso. Los IDs activos equivalen al objetivo. Salidas de la red neuronal en one hot también equivalen al objetivo. Y dice que es 1. No me acuerdo para qué puse ese 1, pero en la mayoría de los casos significa que es una activación válida. Y el forward o la salida en puro de la red neuronal, que es esta, llegó al recurso, que equivale llegó al recurso. Ir al recurso, entonces llegó al recurso. ¿Ves? Entonces, así. Esto uno lo puede multiplicar por el número, por un número ahí, sacar un porcentaje. Por ejemplo, aquí equivaldría a 10%, aquí equivaldría a 80%, aquí equivaldría a 20% más o menos. Sí, más que todo en la más alta sería esta, que es la activación, que sería un 80% de veracidad. Por eso se hace un umbral que si supera cierto grado es verdadero y cierto grado es falso. A esta parte, a esta salida en puro de la red neuronal se le llama posibilidades. Posibilidades de que un dato sea válido, de que la activación sea válida. Probabilidad, perdón, la palabra correcta es probabilidad. Son probabilidades. Lo más probable es que sea esta. Ouch. Lo más probable es que sea esta y si lo es. Aquí está. Ok. Eso era, y ahora vamos a echarle una ojeada a la red neuronal en sí en puro. Aquí están los pesos de la capa oculta 2, capa oculta 1, y de la capa oculta hacia la capa oculta 2, y así. Lo hice así para tener una idea, o sea, para ayudarme, aunque ahora después de, ya no me gustaría ahí, pero le puedo cambiar el nombre. Estos son los sesgos, tasa de aprendizaje, que equivale a 1. Aquí inicio los sesgos y sinapsis con este método. Se dice método porque tiene el void. Con valor, simplemente en valor doble. Esta C significa columna, I de columna. Y esta F significa fila, I de fila. Aquí está fila, columna, porque es una matriz. Aquí se inicializa todo. Aquí está el constructor y se llama inicializar sesgos y sinapsis o pesos. Y aquí se les establece el tamaño a las diferentes capas que son más que todo la sinapsis y los sesgos. Y hay varios constructores. A que se debe la tasa de aprendizaje. Le agrego la tasa de aprendizaje, pero no es necesario porque por defecto le pongo el número. Rectifier linear unit. Reloj. Ajá. Recomendado para capas intermedias y ocultas de las redes neuronales. Algunas neuronas se pueden atascar y no activarse. Sí, por eso existe una evolución de la función reloj, que es parametric reloj y lucky reloj. Y hay una tercera evolución más del reloj. Simplemente creo que le llaman Adam, un nombre ahí raro. O CVS, un nombre ahí raro tiene. Pero sí, este es bueno, Tira 0 o 1 cuando uno requiere que sea una neurona binaria. Igual se atasca, tal y como dice el texto, sí se atasca. Usa activación reloj. Se indica que usa activación reloj esto. Usa activación reloj, la capa oculta 2. Softmax. Esto es softmax y es una función de activación o de procesar la activación, porque la activación se da en otro lado. Esta función para procesar la activación, la parte final de la activación, es un poco más compleja. Abarca todo un vector. También yo le personalicé un umbral de máximo.
¿Por qué? Porque el softmax tiende a crear números NaN, o sea, números ceros, que es algo así como ceros y a la vez casi infinitos. Y también infinitos. Entonces, cuando el número va hasta acá, mejor se vuelve a 0.5. Inclusive colocar un número que tenga esto, se arriesga uno que el condicional no sea capaz de leerlo. ¿Ves? Entonces, igual yo lo que hice en otras ocasiones temporalmente fue crear variables flotantes, tipo float. Una variable flotante es eso. ¿Ves? Una variable flotante sí soporta números así o hasta más grandes. Ok. Y se carga en la salida de la capa de salida. Ok, aquí está la variable itemax. Voy a ir leyendo textos porque son anotaciones importantes. Se puede llamar después de usar la función de salida forward de la red neuronal artificial, un índice que corresponde a un vector o matriz del corpus de datos normalizados one hot o etiquetados. Sabía que tenía que cambiar ese texto. No lo hice antes. Aquí los dejo protegido porque pretendía usar herencia para continuar creando nuevos experimentos y nuevas implementaciones, pero en muchas ocasiones se ve uno forzado a crear toda la red neuronal desde cero, de acuerdo a qué experimento va a hacer y qué cosas va a hacer uno. Entonces aquí parece que array of copy of. Aquí le cargo este vector a este otro vector. Uso el método burbuja, aquí ordenar de mayor a menor y extraigo el mayor número. Eso es todo. Este es un clash, de apoyo. Voy a abrirlo, igual vale la pena. Aquí está. Y aquí está el método burbuja. Arrays tiene también un método burbuja, pero no lo puede uno globalizar, solo funciona creo que para números enteros, nada más. Para números dobles o flotantes no. Entonces se ve uno forzado a crear su propio método. Igual podemos irnos a Clash Arrays, pero es muy grande. Ok, ya mostré la clase que da apoyo, el class de apoyo. No funciona del todo bien, pero es un buen principio. Get salida multiclase. Entonces, aquí indico yo, para que vean que aún no había asimilado correctamente y no había aprendido correctamente, no había logrado también obtener correctamente una salida multiclase en una red neuronal a la fecha que está anotada en este class. Y aquí trato de hacer un formateo multiclase. El umbral y todo. Los resultados no fueron así como esperados. También el tipo de activaciones, softmax, relu y todo eso. Más adelante voy a mostrar cómo logré hacer multiclase y cuál fue la activación que me permite hacer eso. La combinación de activaciones. Usa activación softmax, activación de la capa de salida. Sí, la activación softmax casi que es para la capa de salida. Aquí está el forward. Activación de la capa de salida, se pasa como parámetro la activación de la capa oculta 2 y como parámetro la activación de la capa oculta 1. Son una serie de activaciones anidadas. Podría haberlas puesto una variable. Se parece al estilo de programación de Python, que son así puros parámetros. Luego aquí está la función, la derivada de sigmoide y sigmoide.
realizando experimentos y observaciones, me vi forzado a crear esta función que verifica una matriz. Si la matriz supera cierto umbral, cierto tamaño, como ya lo había explicado antes, la vuelve a 0.5. Le vuelve el valor de la casilla que ha superado ese valor a 0.5 para evitar tamaños gigantescos. El número lo elegí porque me lo recomendó la inteligencia artificial, pero podría haber puesto 0.1. Igual, digamos, este valor 0.5 es un valor muy óptimo para las redes neuronales, porque las sinapsis, si uno las inicializa todas desde el inicio 0.5, casi que de primera entrada van a dar una respuesta correcta. Entonces es como un número bastante global ese. Aquí verificar vector. También me vi forzado a eso porque me lanzaba números infinitos, números NaN y números negativos infinitos también. Estos son iguales. Esta es una función. Es una función para comprobar si son iguales, no porque afecta muy gravemente el rendimiento de la NN y sus respuestas. Esto posiblemente lo colocaba en el entrenamiento, en la salida forward, en alguna parte lo coloqué, pero los resultados no eran los deseados. En mi mente yo creí que me iban a dar buenos resultados, pero no fue lo mejor. Entonces, además que usa bucles y todo. Entonces no lo usé. Cuando pasa esto, yo lo que hago es investigar más qué alternativas hay en el mundo de la tecnología. Y este es el backpropagation. Aquí lo anoté simplemente que uno le pone a entrenar. Salida de la capa oculta. Hay que guardar las salidas o las activaciones en vectores porque se va a trabajar intensivamente con estos datos. Entonces, para no estar llamando las funciones que gastan memoria, uno las carga aquí. Aquí se calcula el error de la capa de salida, que es bastante fácil y se parece mucho al cálculo del error de una neurona sola, de la famosa neurona de los principios, de hace muchos años, cuando yo me empañé con la primera información de redes neuronales, inclusive cuando la tecnología estaba en pañales, por ahí del 2012. En pañales para llegar a lo que es hoy, porque ya esa tecnología existía. Un poco de historia. Las redes neuronales, desde que se inventaron por ahí de los años 50 o 60, se han estado usando en las líneas telefónicas, en teléfonos y sistemas de radio y de comunicación, inclusive para la NASA, exploración espacial. En audios, esos de los teléfonos y todo, que eran teléfonos fijos, era para evitar el famoso hormigueo que se oye en los radios transmisores, el famoso shhh. Luego se llegó a usar en televisores a colores, por eso es que se llegó a los televisores a colores, porque se usaron redes neuronales, chips programados con redes neuronales, muy básicas eso sí, pero imagínense lo que podían hacer en esos años 70s, 80s. En la exploración espacial lo que hacían era convertir una imagen a una imagen muy pequeña en blanco y negro y usaban una red neuronal para identificar los objetos. Eso es un poco de historia de las redes neuronales del ayer, de antes de los años 90 y durante los años 90. O sea, desde los 50 hasta el 2000. Y luego, entre el 2000 y 2012, empezaron a ganar una serie de concursos, empezaron a hacerse más famosas y en 2012 se llegó a un punto de inflexión donde definitivamente sí se aceptó que las redes neuronales tenían un gran futuro. Y después del 2012 al 2024, o sea, 12 años después, apareció la IA, tal y como la conocemos hoy día. Entonces, no soy bastante ignorante en el tema. Es porque en realidad tuve que investigar mucho, leer mucho, investigar mucho para llegar a conocer esto. Desde este punto de vista, desde este video se ve muy fácil. Para el que tiene las herramientas a mano, internet 24/7 y todo eso es muy fácil. Los recursos y todo.
En el caso mío no tenía prácticamente nada de eso a mano. Tuve que ir de la manera más dura, pero no me rendí. Aquí es el error de la capa oculta. Bueno, aquí primero el error de la capa de salida, el delta de la capa de salida. Eso del delta, yo investigué cada detalle de lo que es una red neuronal. Eso del delta es como la compilación de los errores. O sea, es la refinación definitiva de un error. Es como el error, pero ya bien refinado. Y se usa en la actualización de los pesos y también posiblemente en la siguiente capa, yo creo. Hidden delta, error. Así se usa en la siguiente capa para obtener aquí en la primera capa oculta que está junto con la salida. Es una interacción entre la capa de salida y la capa oculta. Y se sigue extendiendo. La segunda capa oculta itera entre esta y la anterior y así. Aquí lo que hace es multiplicar el delta, el error delta, por la sinapsis y lo guarda como un error. Luego aquí, delta error ROS, error, error. Aquí le carga el error al error de la capa y actualiza el delta con esto y con la derivada. Y básicamente eso que explica aquí, que se vio en las capas ocultas, es así para todas las capas ocultas. El mismo formato, lo único que cambia es hacia dónde apunta, que siempre apuntando a la capa que está más abajo y extrayendo algo de la capa siguiente, de la siguiente capa, por decirlo así. Hay que tomar en cuenta que el backpropagation es retropropagación. Entonces es ir lanzándole los datos a la capa anterior, hasta llegar a la primera capa oculta. Aquí actualiza la capa de salida. Voy a señalarlo. Voy a decirlo. Entonces, que yo a simple vista me acostumbré a ver y no decir como no hago videos hace mucho. Aquí lo que estás diciendo es que itere por todas las columnas, aquí que itere por todas las filas. Entonces, aquí, por cada columna, tiene que irse por todas las filas de esa columna. Y actualizar esas filas de esa columna, o sea, la columna en sí. Tasa de aprendizaje por el output delta o el error delta de la capa de salida y salida de la capa oculta 2, o sea, de la siguiente capa. Y así nos vamos, eso mismo que se vio ahí, es más o menos esto mismo, pero ya con la capa oculta. Se ve la tasa de aprendizaje, que si la tasa de aprendizaje es global para todas las capas, el delta de esta capa, salidas de la capa oculta, salida de la capa de salida. ¿Qué es esto? Ah, bueno, eso lo hice yo, que ya esto es personalizado, era para darme cuenta qué clase de salida iba a salir aquí. Pero bastaba con poner un system aquí, donde un system aquí, y ya me iba a dar cuenta. Pero lo hice así. Ah, ¿qué es esto? Okay. Ya esto hace uso del backpropagation, que es ese, el entrenamiento. Esto de ahí tuve algunas dificultades ahí medio extrañas, entonces tuve que poner eso. Épocas, salida, ok. Este sí es void. También pone épocas, entradas. Este es solo con entradas. Y mira, y las épocas. Miren, qué toque. Oh, bueno, está bueno.
¿Cómo es posible que haya hecho esto y se me haya quedado así? Con razón algunas cosas no salieron así como que digamos. Bueno, ahí está. Ya le hice esa pequeña corrección que no había observado. No había observado. Aquí le pongo toString a Clash. Y lo que hago es formatear los datos para que me lancen informe ahí. Bastante grande. Hasta aquí llega el toString. Uno de los toString más grandes que he hecho. Y ya aquí estoy en el main, que era lo de antes. De hecho, quiero echar un ojo aquí. Mire, no puse el toString. Era más fácil poner el toString. Y estos son unos experimentos. Ya antes lo ejecuté yo esto. Ya no es necesario. Las otras que se van a ver aquí. Neurona NN, una neurona ReLU. Es una red neuronal de una neurona. Y no se parece nada a la famosa analogía de la neurona de una red neuronal y todo eso. Esto es una red neuronal de una sola neurona. No es una neurona así, este clash. Es una red neuronal de una sola neurona, para que no haya confusión. Y fueron una serie de experimentos con una red neuronal de una sola neurona, tomando todos los conceptos de lo que sería una red neuronal con muchas neuronas y varias capas, aunque solo tiene una capa y es una sola neurona. También tomando en cuenta que si una sola neurona tiene una entrada y tiene la función activación en sí, que por sí misma es una neurona, entonces equivale a dos sinapsis. Porque sería la entrada más la neurona actual, que sería algo así como dos. Entonces equivale a dos sinapsis, aunque analizando el tema se diría una sinapsis y una entrada, pero no. Lo correcto es que tengan dos pesos o dos sinapsis. Y experimentando aguanta hasta 6 sinapsis sin que empiece a funcionar incoherentemente. Más bien aumentarle la sinapsis hasta el límite mejora su rendimiento. El papá de los tomates de las neuronas de una sola neurona es esta. Esta y esta heredan de esta. Bueno, aquí se puede ver que tiene muy pocas funciones. Es porque heredan. Esta es la que más sobreescribe las funciones, pero sí todas heredan de esta. Neurona sigmoide. Aquí voy a leer algún texto. Red neuronal de una sola neurona. Es eficiente con valores entre 1.5 y 2.5. El máximo valor que lanza y es más eficiente que una red neuronal sigmoide de varias neuronas. Porque una red neuronal sigmoide de varias neuronas no va a lanzar un 2.5. A lo mucho llega a 1.90. Y si se pasa a números muy altos. Pero es así. A veces 2.66 inclusive. Y para lo que uno quiere es que, por ejemplo, que el 0 sea 2 y que el 1 sea 1 igual. Entonces es muy fácil representar 0 y 1, que es lo que uno quiere para un multiclase. En este caso, para hacer una red neuronal multiclase, se harían varias instancias, un vector de instancias de esta red neuronal de una neurona y simple, se obtiene una red neuronal multiclase. Ahí sí se estaría tomando esta red neuronal como que si fuera una sola neurona, aunque el backpropagation sería para cada neurona. Y también es válido porque cuando se usa el backpropagation se le pasa un vector de datos objetivo. Entonces cada casilla equivaldría a una neurona. Entonces el valor de una casilla iría para cada instancia. Para eso lo cría y también para ver cómo se comportaba una red neuronal de una sola neurona. Originalmente tenía solo una sinapsis.
Aquí se ven los detalles, estos fueron experimentos de hoy. Al aumentar la cantidad de sinapsis por entrada, la precisión de la neurona aumenta. Sí aumenta, pero no supera este valor. Límite de sinapsis para una respuesta adecuada, 6 sinapsis. Más de 6 sinapsis ya no se descontrola la cosa. Pero también se pueden usar solo 2 sinapsis. La entrada más la neurona en sí equivale a 2 sinapsis y funciona bien. Ok, me quedé al final con 2 sinapsis. Para hacerlo correctamente, entrada, salida deseada. Aquí le pongo hasta la salida. ¿Cómo que la salida? Ah, bueno, por defecto tienen 2, pero igual yo la cargo en el MAE. El sesgo, tasas de aprendizaje. Lo lindo de eso es que como es una sola variable, uno puede configurarlo manualmente. Función sigmoide, forward, aquí un forward pequeñito. Y es más, este for tuve que ponerlo por la sinapsis, pero originalmente ni lo tenía. Y aquí está la activación lineal. Esta parte se llama activación lineal. Y en esta parte, cuando uno le aplica la sigmoide o alguna función de activación, se dice que se está aplicando la no linealidad. Deja de ser lineal la salida para ser multilineal o algún nombre raro que no estoy preguntando cómo se dice. La derivada de sigmoide, vean el número. De nuevo, ¿dónde está sigmoide? Aquí está sigmoide. Este X, para muchos programadores que lo ven y que tal vez no han investigado qué es eso quiere decir el número neper elevado al valor de menos X o al valor de la entrada. En negativo, eso sí. Eso es todo. O también el logaritmo natural. Una cosa ahí del logaritmo natural, pero prefiero decirlo así en palabras mías, el número neper elevado a menos X. Ok. Y aquí está el backward, que también es backpropagation. Backward también significa backpropagation. Le pongo las épocas aquí personalmente. 1000 épocas, más o menos entre 500 y 1000 épocas. Y aquí lo entreno. Salida, output error, output delta. Tiene un delta, aunque no lo crean. El delta, sigmoide derivada. Ah, bueno, sí. Como es una sola capa, se toma como que si fuera la capa de salida. Entonces, la funcionalidad del backpropagation es la función que tendría una capa de salida para detectar el error, no una capa oculta. Y así sucesivamente todas. Sesgo de la tasa de aprendizaje. Aquí está. Ah, sí, el backpropagation se hace aquí y la actualización de los pesos aquí. Aquí actualiza el sesgo. Y esto equivale a encontrar el error aquí. Se dice de la capa, aunque sea una sola neurona. Y eso es todo. En caso de que se tratara de muchas neuronas en una sola capa, esto iría dentro de un bucle. Se declararía afuera y se llamaría, se declararía como vectores y se llaman dentro de un bucle. Aquí está la neurona reloj de una sola neurona sigmoide, que hereda de sigmoide. Activación ReLU, sobrescribo el forward para agregarle la no linealidad, pero en ReLU. Aquí está en softmax, que es un poco más complicada y hereda de sigmoide. Le pongo la función softmax para una sola neurona, pero lleva exactamente todo lo mismo como que si fueran muchas capas. Aunque hay una ventaja, no es un vector, simplemente es una. Aquí el forward se sobrescribe para meterle el softmax.
Y este sí necesitó muchas modificaciones. Tangente hiperbólica se usa en el entrenamiento en la activación de la primera capa oculta de esta NN. Se recomienda usar la tangente hiperbólica en la primera capa oculta o en las capas ocultas. Se usa en el entrenamiento backpropagation. Sí, cualquier derivada se usa en el backpropagation, no solo esta. El backward o backpropagation. Aquí está, se le pone 2000 épocas. Ya eso fue a prueba de error que llegué a la conclusión que con 2000 épocas aprende. Mira forward output error. Aunque haciendo experimentos llegué a hacer más o menos entre 300 y 400 épocas también aprende. Pero igual es dudosa la eficiencia. Aquí se calcula el error, el delta, y luego se actualizan los pesos. Se actualiza el sesgo. Ah, mira. Oh, estaba viendo algo raro. Ahora sí me confundí. No sé si será menos o más. Hasta donde sé creo que era menos, pero hay que probarlo. Ahora lo pruebo. Aquí el forward para meterle tangente hiperbólica. Y aquí está el class main. Una variable entrada y una variable objetivo. ¿Por qué? Porque tengo muchas instancias de las diferentes redes neuronales en la neurona. Una instancia, la segunda instancia, esta sigmoide ReLU, la instancia softmax, la instancia tangente hiperbólica, pero todos tienen la misma entrada y la misma salida objetivo. Podría decirse que se entrenan outline y al mismo tiempo fuera de línea, offline, porque no están dentro de un bucle. ¿Qué dice aquí? Conclusión de estos experimentos, la mejor NN de una sola neurona es NN, una neurona sigmoide, porque permite diferenciar entre 0 y 1 muy eficientemente. Esto porque las temas también permiten formatear el 0 y el 1, pero igual su eficiencia es bastante baja en comparación con sigmoide. Voy a ejecutar ahora sí este. Aquí para saber qué neurona está lanzando la salida y aquí para fijarme qué fue lo que le metí. Le metí esto, el objetivo es 1, la entrada es 1, es lo mismo, pero igual se hace. La sigmoide me respondió con 1. El que lance esto no es problema porque uno puede formatear el número, hacerle en casting o convertirlo primero en texto y luego el número de nuevo y quitarle esto. De hecho, con casting se puede quitar esto y queda solo el 1. En ReLU le tira 0.99. En softmax le tira 1 y en tangente hiperbólica 1. Pero ¿qué tal si yo quiero 0? Bueno, 0 absoluto. Ninguna de todas creo que me tiran 0. Esta tira 1, la sigmoide. No va a tirar 0 nunca, pero sí permite formatear. Ya le digo cómo. La ReLU sí puede tirar 0 tranquilamente. La softmax tira 1, que en este caso lo tomaría como 0. O simplemente indica que se activó. La tangente hiperbólica es la que tira 0. En este caso la tangente hiperbólica sí es eficiente. Pero ¿qué pasa si yo cuando tiro 0 quiero un número diferente a 1? Digamos que quiero 1.8. ¿Cuál de todas? Me dará la respuesta. Aquí la sigmoide demuestra su superioridad lanzando exactamente lo que le pedí, mientras que las demás no van a responder correctamente. La tangente hiperbólica está diciendo que está respondiendo correctamente, que se activó. La softmax, como en 0 tiró 1 y en 1 tiró 1, está dudosa su respuesta. En esta lanzó un número más grande que 0, 0.99, que es lo máximo que lanza ReLU. Entonces sigmoide gana. ¿Qué tal 1.9? ¿Quién fallará?
Ya ahí las demás redes neuronales de una sola neurona se quedaron botanas. La sigmoide también gana. ¿Qué tal 2.6? Veamos si da 2.6. Ya ese es un número muy fuera de línea, ya es lo máximo, porque es una sola neurona, ya no llega a eso. Ya sí, aquí falla porque ya es un número que ya no puede formatear ella. El máximo número es este, ya de ahí no. Vamos a ver 2.5, que es lo máximo que puede lanzar, y si lo lanzó. Metiéndole 1. ¿Qué tal en 0? Digo en 0. ¿Qué tal si le meto 0? Lanza 2.5 exactos, mientras que las demás fallan. Bueno, digámosle que le meta 2 y que quiera que me meta 1. Bueno, que quiera que me lance 1.1. No que me meta ahí en la variable, sino que me lance en pantalla, porque meterlo en la variable sí lo mete ahí. Ah, mi ojo. Aquí respondió bien con un montón de decimales y las demás redes neuronales se quedaron botanas. Voy a agregarle 2 ceros más a ver qué pasa. También respondió correctamente. Mientras que las otras también quedaron botadas. No sirven para lo que quiero. Bueno, lo que quiero es diferenciar entre 0 fácilmente. Digamos que el 0 equivale a 2. Equivale a 2. Y que el 1 equivale a 1 simplemente. Ok, ahí está. Entonces está correctísimo. Ya quedó claro, pasé esta tarde también refinando este experimento de una sola neurona porque muy probablemente al final haga un vector de redes neuronales de una sola neurona para que se comporten como que si fueran una sola red. Eso es uno de los próximos experimentos, porque hoy hice varios. Ok, esto fue, digamos, lo más avanzado, más que todo la softmax ReLU. Aquí está el descendiente, más que todo voy a leer el texto, veamos cuánto tengo. No me dice, voy a parar esto.